Iniciamos la grabación. Aquí que se tiene en este ejemplo, una instalación que consume una potencia de 5,2 kilovatios y una potencia reactiva de 1,1 kVAr. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 5,2 kilovatios son los que se utilizan y este 1,1 kilovoltamperios reactivos es una energía que se pierde. ¿Sí? Por favor, cerramos los micrófonos. Solamente abrimos para... Listo. Sí. Necesitamos compensar estos 1,1 kilovoltamperios reactivos, que son la medida de la potencia reactiva. ¿Y cómo se determina la potencia reactiva o se identifica con la letra Q? Ese vector vertical, ¿sí?, que está armando eh, la hipotenusa, ¿sí?, con la suma del vector horizontal, que es la potencia que se consume, pues necesitamos hacerlo más pequeño. ¿Para qué? Mire que aquí me gusta ese ejemplo. Miren que la línea violeta, si si el vector vertical es más grande, la línea violeta es más grande también. Si lo acortamos con compensación, también vamos a reducir el consumo o la potencia que tomamos de la red. Bien, hacer compensación geométricamente o matemáticamente lo podemos interpretar y solucionar con el teorema de Pitágoras, porque se puede representar como un triángulo rectángulo de 90 grados. Bien, listo. Eso lo repasamos ayer. Aquí también se puede ver la compensación. Listo. Pero el uso de estas fórmulas las vamos a hacer mañana. Listo. Entonces, ¿quién mide 5,2 kilovatios? ¿Cuál es la magnitud? El que mide es la potencia, siempre activa, siempre va a ser, si ustedes ven en términos de kilovatios, es el vector horizontal. ¿Y cuál es la magnitud del vector vertical? O está en esta posición, la Q, es 1,1 kilovoltamperios. Miren que solamente nos dan esos dos datos, potencia activa y potencia reactiva. Bien, ¿hasta ahí entendido? No es una cantidad de números ni de datos, simplemente dos datos que al aplicar el teorema de Pitágoras podemos encontrar la potencia absorbida de la red, que es la suma vectorial, y eso se hace aplicando esta fórmula, S igual a P al cuadrado a la potencia activa, más la potencia reactiva al cuadrado. Y a todo eso se le saca raíz cuadrada. Bien, esa es la fórmula siempre para todo. Y si ustedes ven, es la misma fórmula que se aplica para impedancia. El mismo triángulo, ¿sí?, y que de hecho lo genera, este triángulo genera este otro. Todo está relacionado, ¿por qué? Porque estamos utilizando corriente alterna, muchachos. Estos fenómenos no suceden en corriente continua. Bien, entonces la solución. Se sabe que la corriente se encuentra en atraso, por lo tanto la potencia reactiva es de tipo inductiva. ¿Listo? El triángulo de potencias, pues queda de esta manera. Ojo con el ángulo que se forma para generar la pendiente. Ese ángulo tiene que ver mucho con el factor de potencia, porque el factor de potencia es sacarle el coseno a ese ángulo.
Esto es igual a factor de potencia. Y el máximo y el mejor factor de potencia que podemos tener es 1. Si empezamos a tener un factor de potencia menor a 1, de 0,9, 0,8, 0,7, la máquina va a ser más ineficiente. La máquina o el sistema o la instalación eh, eléctrica de un determinado alimentador, de un determinado un circuito, ¿sí? De un determinado ramal, en el caso de la media tensión. Entonces, mire que aplica para todo. Y simplemente es aplicar el teorema de Pitágoras. No es más. Entonces, mire cómo lo soluciona acá. Primero calculan la S, debido a que la S es la hipotenusa. Y ese valor no lo tenemos. Es el que nos hace falta para saber todos los valores del triángulo. ¿Cuál triángulo? El que está conformado por la potencia activa P, por la potencia reactiva Q, y cuya resultante es S, la potencia aparente que a la final se consume. Sí, sí está bloqueándose un poco. Joder. Bien. Pues vamos. Desbloquéate. Señores, ¿preguntas? Aprovechemos ahí el bloqueo del computador para una pregunta, si la tienen. Es muy, muy importante para mí que pregunten también. Bien. Entonces, es cuando hago el cambio para aceptar a alguna persona. Entonces, bueno, ya el que entró, entró. El factor de potencia, que les decía yo, es el coseno del ángulo, o también lo puedo encontrar como la división entre la potencia activa, mire, 5,2 kilovatios, sobre la potencia aparente, el valor de S, que ya lo calculé. Encuentro un factor de potencia, de hecho, muy cercano al valor 1, 0,98, pero en un inductor, en una bobina, nunca va a ser 1, ¿listo? Y en un capacitor nunca va a ser 1, por el fenómeno de reactancia. ¿Listo, señor? Una pregunta. Sí. ¿No era potencia cuando no eran solo kilovoltios? Tiene toda la razón, ahí hay un error. Listo. La Q es la kilovoltamperios reactivos. Las unidades de Q. Listo. Muy bien. Los valores sí están bien. La S da, aquí también está mal, 5,32. Listo, mejor dicho, esta vale 1,1 kilovoltamperios reactivos para que tengan, de hecho, se escriba, esta vale 5,2 kilovatios, digo, y esta vale 5,32 después de aplicarle la hipotenusa, kilovoltamperios, no más. Son las unidades de cada una y sí hay que tenerlas en cuenta. Muy bien, Juan Pablo. Bien. Una vez he hallado el factor de potencia, puedo hallar el ángulo, el valor del ángulo entre los dos vectores. Aplicando funciones trigonométricas, hallo el ángulo de separación. Mire que es un ángulo muy pequeñito. ¿Cuál ángulo? El que separa S de P. Este ángulo de aquí es de 11, casi 12, ¿no? 11,48 grados. Es una pendiente muy pequeña y bueno, la corriente reactiva es pequeña. ¿Listo? Todas las máquinas, y lo vamos a ver, ya lo vamos a ver acá. Permítame aquí.
Pues, todas las máquinas, en el caso de los motores, placa de característica de motores, tienen el valor de la potencia reactiva, del factor de potencia. Miremos esta, por ejemplo. Si ustedes ven acá, coseno de 0,81. Coseno del ángulo de 0,81 y ese es el factor de potencia. Es muy raro, de hecho, encontrar una máquina o un motor de factor de potencia de 0,98. Casi siempre oscilan entre los 0,8 y 0,92, 95, 96 cuando mejor. Bien, ¿qué quiere decir ese 0,81? Que la máquina tiene un consumo de potencia reactiva. Y hay que calcularlo. Y cuando yo junto y conecto muchas máquinas en un solo sistema, esas pérdidas se van acumulando, esas pérdidas empiezan a sumar bastante. Bien. Eh, listo. Entonces, muchachos, miren la diferencia que hay cuando yo tengo un factor de potencia entre 0,82, entre 0,8 y 0,2. Miren la corriente, a pesar de que la máquina es de 2000 vatios, ambas máquinas, aquí están haciendo la comparación entre dos máquinas, ¿sí? La máquina que tiene un factor de potencia de 0,8 me consume apenas 10,87 amperios y 2500 voltamperios de potencia aparente. Eso es lo que demanda la red. Entonces, pues, a nosotros a nivel industrial ya le cobran es la aparente. Si usted no controla el factor de potencia. Y miren esa máquina, cuando tiene un factor de potencia de 0,2, es muy pequeño, es una máquina súper ineficiente. Va a hacer la misma fuerza en el rotor, va a hacer circular el agua con las mismas potencia en el eje de la máquina, pero en este caso me va a consumir 43,48 amperios y 10.000 voltamperios de la red. Es decir, 4 veces más, y de hecho aquí hay una relación entre 0,2 y 0,8 de 4 veces más el consumo, ¿no? Ven entonces que no es un tema por menor, hay que buscar el ahorro en el caso de tener muchas máquinas, de tener ya una instalación industrial con un alto consumo de potencia reactiva. A la final, ¿cuál es la conclusión? El de menor factor de potencia absorbe el triple de la potencia de la red. Y pues miren, si yo tengo que alimentar ese motor con un cable, yo también tendría que aumentar el grosor de ese cable, ¿cierto? Para el mismo motor. Entonces me va a salir más caro por el lado del consumo de energía, más el calibre del conductor, todo se encarece. Los tubos, pues entonces van a tener que ser más gruesos, porque si el conductor es más grueso, pues los tubos deben ser más gruesos. Bien, entonces, en un sistema industrial, yo tengo que el transformador alimenta el barraje del tablero y cada circuito del tablero maneja una máquina. Yo puedo hacer la compensación individual, como lo muestra aquí en la figura, colocarle un condensador a cada máquina en paralelo. Por aquí está la conexión. Aquí.
¿Qué se me hizo? Miren cómo potencia aparente reactiva. ¿Qué pasó? Se borraron estos. Disculpen acá. Aquí está. Bien. Esta es la forma de conexión de los condensadores. Está molestando el computador, chicos. Estando bastante. No quiere presentar. Se reveló, se sindicalizó. Bueno, regáleme en 3 minutos, ¿listo? Vamos a hacer. De fragmentar el disco, toca hacer hartas cositas. Sí, parece que ya. Vamos a ver. Voy a cerrar acá. Sí, discúlpeme ahí. Tuve que reiniciar la aplicación. Ahí es portátil. También se me da por abrir mucha cosa. Y eso no cierra. Ya, parece que ya. Les iba a mostrar era esta conexión. ¿Están viendo mi pantalla? Listo. Todos los condensadores en un circuito monofásico se instalan de esta manera, en paralelo con la máquina, ¿sí ven? Y en un circuito trifásico se instalan de esta manera, en delta. ¿Bien? En delta y también pues esa delta está en paralelo con la máquina. ¿Listo? Señor, sí, esos tienen, esos condensadores, yo puedo armar un trifásico con tres monofásicos o ya los venden en una sola, pero es lo mismo, en un solo compartimiento venden, a ver, sí, digamos que una sola botella trifásica, ¿no? Eh, y pues están los bornes, los tres bordes, mire, de conexión, que decía el compañero. Salen tres bornes, tres patas, pues, y conectan a la red. Sí. Mire que no es difícil, es una conexión realmente bastante sencilla, en paralelo en serie. Sí. Entonces, esta compensación también se puede hacer en grupo. Si yo sé que hay un grupo de máquinas que están funcionando al mismo tiempo, sí, yo puedo hacer esa compensación en grupo. ¿Y qué ventajas me permite? Así a primera vista, reducción de la inversión de capital, pérdidas reducidas en la línea de distribución, caída de tensión reducidas, sí, también en la línea de distribución. Y si yo reduzco la caída de tensión, pues también estoy reduciendo el grosor del conductor o el calibre del conductor
y mayor factor de utilización de capacitores. Bien, miren las ventajas entonces que puede tener la compensación centralizada. Yo ya a medida que eh, va entrando y saliendo, apagando y prendiendo esos motores, asimismo, sí, van entrando o saliendo determinados capacitores o capacidad de carga para mantener regulada la tensión. A la final, lo que nosotros estamos mejorando aquí es el nivel de tensión. Los capacitores se están comportando como un tanque de reserva para cuando la tensión se me cae precisamente por el funcionamiento de inductores, que son los motores. Entonces, si ven, hago la compensación inductiva con un capacitor y al contrario, si mi consumo de potencia reactiva es debido a una carga con, por ejemplo, un data center, una carga capacitiva, voy a tener aquí son inductores que hagan esa compensación. No es lo usual en la industria porque la casi siempre está llena de motores, ¿no? Las instalaciones industriales. Grúas, refrigeradores, aires acondicionados, neveras, ascensores, escaleras eléctricas para los centros comerciales. Casi todos son motorcitos, ¿no? Motores. Claro, hay computadores y hay otras cargas, pero las que más consumen son las de los motores. De hecho, en algunas partes se llegan a ver centros de control de motores. Y esos centros de control de motores manejan también gabinetes a su lado, o de acuerdo a la configuración de la compensación, como lo vimos anteriormente, pues esos reactores o esos capacitores compensando el consumo. Bien, muchachos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahora sí, me gusta ir con las fórmulas. ¿Cómo se calcula la potencia activa? Sí, miren, la fórmula es muy sencilla. Raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de consumo de esa máquina, por el factor de potencia, que de hecho lo trae la máquina. Su placa de características trae la tensión, muchas veces también trae la corriente, trae el factor de potencia, y a mí me queda muy fácil calcular esta potencia activa en vatios. La potencia activa, y yo quiero que ustedes se lo metan en la cabeza, se mide en vatios. Y la potencia reactiva, miren que es muy parecida a la fórmula, raíz de 3 por la tensión de línea, que quiere decir 220 o 440, por la corriente, por la función seno del ángulo. Por eso es que ahora que hablábamos del ejemplo, tuvimos que hallar ese ángulo, ¿listo? Porque para calcular la reactiva necesitamos esa potencia, ese ángulo que sale a partir de que de hallar el factor de potencia o el coseno del ángulo entre los dos vectores, S y el vector P. Siempre va a ser entre esos dos vectores el ángulo, siempre. Y se mide en voltiamperios reactivos. Y la hipotenusa, ¿sí? Que sería la potencia aparente, la total que demanda de la red, simplemente va a ser raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente. Son muy parecidas, utilizan los mismos valores, tengan cuidado solamente con qué función trigonométrica se calcula. ¿Listo? Señor, No, y para ver el ángulo se calcula con el arco por ciento.
El ángulo, entonces ya sea ya. No quiero meterlos todavía en esos cálculos en la calculadora. Mañana que resolvamos el ejemplo, lo hacemos. ¿Listo? Por ahora, quiero que interioricen estos conceptos. Potencia aparente, potencia reactiva que se pierde y potencia útil que se utiliza. Si yo estoy perdiendo mucha potencia, voy a tener que pagar el recibo y billete por eso. ¿Sí? Por eso es que se utiliza la compensación. ¿Cuáles son los problemas de un bajo factor de potencia? ¿Qué quiere decir un bajo factor de potencia? 0,7, 0,6, ¿sí? 0,5 o 0,2. Miren, mayor consumo de corriente. Lo vimos en el ejemplo, ¿cierto? Pérdida en los conductores. Se calientan también. Los conductores se pueden llegar a calentar demasiado y a generar un cortocircuito o acabar el aislamiento. Y el más importante para cualquiera, incremento de la facturación. ¿Listo? Los costos aumentan. Esos son los problemas de tener un bajo factor de potencia. ¿Y cuando yo tengo un bajo factor de potencia? Cuando este ángulo es muy grande, miren muchachos. Cuando este ángulo es muy grande, es muy abierto, es que yo voy a tener una ineficiencia del sistema, de la máquina o de lo que yo esté midiendo. Puede ser del total de la industria, puede ser de una parte de un circuito. Señor, Sea que el coseno de pi de cero sería si tuviera voltaje. no, mira, el coseno de cero cuando no existe ángulo es uno. ¿Listo? Es De uno. 90 sería ¿Listo? cero. De 90 sería cero el coseno, el factor de potencia. No que no hubiera voltaje, ojo, sino que la mayor cantidad de pérdidas, pues. ¿Listo? O está consumiendo tanta energía activa como reactiva. Están iguales. Si el motor, por ejemplo, es de 5 caballos, se están perdiendo 5 caballos, bueno, 5 kilovatios. La potencia reactiva sería de 5 kilovoltamperios reactivos. Eso es lo que quiere decir cuando tenemos este ángulo de 90 grados, es decir, la mayor separación entre la potencia aparente y la activa, o entre la corriente y la tensión. Pero veámoslo desde las potencias, ¿listo? Eso es lo que quiere decir. Miren que si el ángulo fuera cero, si este valor fuera cero, ¿y dónde está? Acá. Mire, aquí mejor que se ve uno solo. No existiría la corriente, la potencia reactiva. Aquí es, si el ángulo fuera cero, discúlpenme, me quedó toda torcida. El valor de P estaría prácticamente encima el valor de S. ¿Sí? No habría separación entre estos dos vectores y no habría pérdidas. Eso es lo que pasa cuando el ángulo es 0 grados. No hay separación. Muy buena pregunta. Muchachos, ¿preguntas? O lo mismo, sucede, ¿a quiénes les sucede? A las resistencias. Toda la potencia que absorbe la red se convierte en calor. Pero en una resistencia yo que necesito calor, ¿cierto? En un motor yo necesito que se caliente lo menos posible. ¿Sí? Si es una mala práctica o una buena práctica poner un solo condensador en un motor climático.
No, 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 no una mala práctica. En un motor trifásico, vamos a ver. Sí. Entonces, hay videos para coger esto de no funcionar con los cónyuges, se ponen contestadores que funcionan por igual. Ah, ya, 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 ya. Ah, pero eso tiene que ver, es con el desfase, para causar desfase y de un circuito monofásico o bifásico sacar una tercera línea. Ok. No, se suele hacer, hay que tener cuidado, pero se puede hacer. Es cuando, digamos, hay un motor trifásico y tenemos una cometida bifásica. Ujú, Obviamente se instala el condensador para sacar la otra línea del motor. exacto. Y es por eso, mire, porque permite atrasar y armar un ángulo de la tensión, alterar el ángulo de la tensión con respecto a, al del circuito bifásico. A ver, eh, los circuitos bifásicos o trifásicos se configuran por dos cosas, ¿sí? Porque la tensión de una fase, ¿sí? Por ejemplo, tiene una magnitud de 220 voltios y está desfasada a 0 grados. La tensión de la segunda fase es de la misma magnitud, pero está desfasada a 120 grados. Y la tensión de la tercera fase tiene la misma magnitud, que es una de las condiciones para poner dos circuitos en paralelo, pero está desfasada 240 grados. Si ven que entre una y otra hay 120 siempre, 120, 120. ¿Eso qué quiere decir? Son en forma circular, son tres vectores, uno desfasado 0 grados, el otro 120 grados y el otro 240 grados. Queda más o menos así, ¿no? Y tiene que ver con la potencia, porque el circuito trifásico pues da mejor potencia cuanto a las máquinas al tener este desfase entre fases, digámoslo así. Ingeniero, pero ¿por qué no hacen funcionar las cosas con un circuito monofásico? Mm, Nikola Tesla descubrió que este se comporta mucho mejor, las corrientes son menores, los campos magnéticos son mayores y bueno, el funcionamiento de la máquina es mucho más eficiente. So, entonces lo que él dice es sacar una tercera fase cuando yo tengo la cometida bifásica, sacar este desfase de los 240 grados y eso se logra, no lo he hecho, pero se logra con un condensador. Sí. Listo. Buena pregunta. Buena pregunta. Miguel, Señor, como también yo estoy solo comentarios, pues, situaciones de esos dos 20 de un transformador y de otro transformador le sacan la otra línea. Entonces también tocaría buscar la línea que está en desfase de 120 grados, ¿no? sí, sí, señor, sí, se puede hacer. El todo es que usted cumpla los parámetros de que sea la misma magnitud, o sea, la misma tensión, el mismo, la misma frecuencia también. Sí. Son cuatro. El desfase que sería el ángulo de fase, sí. Y, y se me olvida la otra siempre, siempre se me olvidan, son tres, cuatro condiciones para colocar dos circuitos en paralelo. ¿Listo? Dos transformadores, dos motores. Si uno de esos falla o no es igual, se arma un cortocircuito. Si yo conecto la fase A con la fase B, sí, entre dos circuitos, las invierto. Digamos que tengo dos cables, tres, ¿no? La C.
por acá, la Ceci va a estar bien conectada, pero si yo hago esto y quiero unir un empalme, ahí lo estoy haciendo mal hecho y voy a tener un cortocircuito, sí, en las que no corresponden. Listo. Entonces sí es muy importante. Ah, de hecho, tiene que ver con el giro del motor también. Cuando yo voy a invertir el giro de un motor, simplemente invierto las fases y ahí no hay problema. Pero cuando yo voy a colocar dos circuitos en paralelo, dos motores, dos generadores, dos transformadores, ¿sí? O dos sistemas eléctricos, dos barrajes, esta conexión sí tiene que ser muy segura y verificada. Listo. Bueno, buenas preguntas también. Bien, muchachos, yo voy a entrar al tema de compensación ahora sí. ¿Cómo se compensa? Aquí. Yo primero hallo cuánto me está consumiendo de potencia reactiva inicial. Debo ser consciente de eso a partir de el factor de potencia inicial, ¿sí? Y a partir de la potencia aparente inicial, de la potencia útil. Esa sí no cambia, esa siempre va a ser la misma, miren, es la raya negra. Si yo bajo, subo la raya vertical, la raya horizontal siempre va a ser la misma. Y lo que vamos a disminuir es el consumo que tomamos de la red. Y bueno, ¿qué factor de potencia quiero llegar? Es el otro que tengo que tener en mente. ¿Qué potencia aparente va a ser corregida? Si yo llego a ese factor de potencia ideal y qué condensador, qué capacidad del condensador QC debo yo comprar en la ferretería. Pues miren lo que simplemente es una resta. La potencia reactiva que consume inicialmente menos la potencia reactiva que he llegado por eh, haber tenido un factor de potencia objetivo. También se le llama corregido o objetivo. Dice, ¿qué quiere decir eso? Que si de pronto yo tengo una máquina que tiene un factor de potencia de 0,75 o una instalación que me está dando ese factor de potencia que es bajo, ¿sí? Y mi objetivo es llegar a un factor de potencia de 0,9, a través del ejemplo que vamos a hacer mañana, les voy a decir cómo ir a pedir la capacitancia, los microfaradios del condensador, ¿sí? De cuánto se tiene que comprar y con qué tensión. Que mire que estoy subiendo prácticamente 15 puntos. Señor, Primero, sí, dime, pues, importante generalmente es al doble o al triple de la red, ¿no? no, no, señor. El voltaje es a tensión nominal. Dice, si el sistema es 440, los condensadores deben ser a 440, ¿listo? Si es 220 o 240, los condensadores deben funcionar a esa tensión. No hay riesgo de que se dañe. ¿Sí? No, no, y lo acabo de decir, para colocar dos circuitos en paralelo yo debo tener la misma tensión. Mañana les muestro un caso que estoy trabajando de un compresor al que se le hace corrección del factor de potencia, de hecho, con tres condensadores trifásicos, dos de 22 y uno de 10 kilovoltamperios reactivos. Y vamos a ver las especificaciones técnicas. Por aquí tengo, señor, Que hay que hacer que uno que hacerle un cálculo de acuerdo a lo que se está consumiendo y de acuerdo a la potencia interactiva, ¿no?
Sí, señor. para así mismo calcular de cuántos microfaradios va a usar los condensadores o el banco de condensadores, lo que vaya a hacer. Sí, señor. Tiene ese, digámoslo que esa es parte de la ruta del proceso. Sin embargo, yo debo empezar con un factor de potencia objetivo, ¿sí? Debo saber cuánto me está consumiendo. ¿Sí? Con solamente saber el factor de potencia que está consumiendo la red, el equipo, el compresor, ¿sí? Que puede ser de 0,72. Yo debo establecer a qué factor de potencia voy a mejorar. Acercarme a uno, ¿sí? Que es la unidad y el mejor. No lo voy a obtener, pero sí voy a buscar acercarme a uno. Listo. A 0,95 para que tenga realmente ahorro energético. Y pues ya a partir, bueno, ¿cuánto es la potencia reactiva 0,72? ¿Cuánto es la potencia reactiva 0,95? Hago la resta, esa resta entre las dos potencias reactivas sería la potencia reactiva del condensador y a partir de la potencia reactiva del condensador, dividiéndola entre la tensión al cuadrado por 2pi por la frecuencia por 10 a la menos 6 sería el valor en microfaradios de ese condensador, ¿sí? Y miren, ¿cuáles son las dos características? Lo dice acá. Cuando yo lo voy a pedir a la ferretería, la capacidad del condensador en microfaradios y el valor de la tensión de alimentación. ¿De alimentación de qué? De la carga, de la instalación, o del motor, o del compresor. Y ahí queda respondida la pregunta también de Juan Pablo. Pero buen aporte, bueno, hay personas que ya han manejado eso acá, 35. No los quiero saturar. Mañana con un ejemplo y con ver las fotos, eso le estoy ayudando a solucionar a una empresa que tiene un compresor grandísimo para el gas. De hecho, es una estación de servicio que venden también gas. Ellos necesitan mantener una presión y vender de esa manera. Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Voy a parar la grabación, ya con números mañana y taller, para que diviertan. Este tema es bueno. Listo, listo, muchachos. Listo. Bueno, gracias, Jorge. Gracias. Qué bueno. A Nilson, a Deison, a Emerson, Danuir, Anderson, Fabián, Flavio, Iván, Héctor, José Tobar, bastante José. McGear, Marcela, Marino, Orlando, Pablo, Raúl, me disculpan de pronto los que no llamé. Saludo,